La noche era espesa y húmeda. Las nubes cubrían el cielo como un manto negro, ocultando la luz de la luna y las estrellas. Las calles empedradas de San Pablo Tepetlapa, un pueblo sumido en las leyendas y secretos ancestrales, se encontraban desiertas y silenciosas, como si el mismo aire contuviera sus alientos en espera de que ocurriera algún evento nefasto. En una humilde casa de adobe cercana a la imponente iglesia, cuyas torres parecían tocar el cielo ennegrecido, vivía Magda, una chica de cabellos negros como la noche y tez morena, cuya inocencia y bondad eran tan conocidas como su mala fortuna. Su vida había estado plagada de infortunios que llevaron a ser víctimas de personas sin escrúpulos que aprovechaban su buena fe. Sus días transcurrían entre sus labores domésticas y su devoción por la iglesia, el único lugar donde encontraba un poco de consuelo en su enorme e infinito sufrimiento. Pero algo en la atmósfera del pueblo había cambiado en los últimos tiempos. Un oscuro velo parecía haberse cernido sobre San Pablo Tepetlapa, y sus habitantes murmuraban temerosos sobre las leyendas de brujas y seres diabólicos que solían habitar el pueblo desde tiempos muy remotos. Una noche estaba rezando solitaria en la iglesia. Escuchó unos susurros que parecían provenir de las sombras. Estas se retorcían y susurraban a su alrededor. Sintió que el aire se cargaba de una energía inquietante. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un escalofrío recorrió su espina dorsal. A pesar del miedo que la atenazaba, no pudo apartar la mirada de la oscuridad que la envolvía. Desde la distancia, oculta tras un pilar de la iglesia, observaba con fascinación y terror aquellas criaturas que surgían de las sombras. Las figuras tenebrosas parecían danzar alrededor de un punto central, entonando palabras en un lenguaje antiguo y desconocido para ella. A medida que el ritual avanzaba, la energía se volvía cada vez más palpable. Sin darse cuenta, comenzó a notar en su libro de oraciones todo lo que veía y escuchaba, como si una fuerza invisible le impulsara a hacerlo. De repente, las criaturas comenzaron a cambiar de forma ante sus ojos. Sus cuerpos se contorsionaron, sus rasgos se volvieron borrosos y sus voces adquirieron un tono gutural y escalofriante. Ante el asombro de Magda, las sombras lentamente se transformaron en nahuales, seres legendarios de la mitología mexicana, capaces de tomar la forma de animales e incluso humanos. El ritual llegó a su clímax y el suelo bajo los pies de la joven tembló. Una luz cegadora llenó la iglesia y un viento frío la envolvió, haciéndola estremecer. Cuando la luz finalmente se disipó, los nahuales habían desaparecido, dejándola sola en la penumbra con su libro de oraciones en la mano y un conocimiento prohibido grabado en su memoria. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar el latido de su corazón y el eco de su respiración en las paredes de la iglesia. A medida que la oscuridad se cerraba nuevamente sobre ella, un sentimiento de inquietud creció en su interior. Había sido testigo que nunca en su vida debió haber visto. Y ahora, ese conocimiento misterioso y peligroso formaba parte de ella. Magda contempló las notas que había tomado durante aquel ritual oscuro. Sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión, sus manos temblaban al sostener el libro de oraciones, como si las palabras que había escrito ejercieran algún tipo de poder sobrenatural sobre ella, aunque una parte de su ser le gritaba que debía deshacerse de aquellos escritos malditos. Otra parte, más profunda y oscura, le instaba a conservarlos. Después de pensarlo cuidadosamente, decidió que lo mejor que podía hacer era esconder el libro en su casa, en un rincón tan oculto que nadie jamás pudiera encontrarlo. En un hueco en la pared detrás de un viejo espejo, colocó su libro de oraciones como si fuera un valioso tesoro que debía ser protegido a toda costa.
Suspiró la joven mientras cubría el hueco y se alejó, tratando de dejar atrás los recuerdos de aquella aterradora experiencia. Los días pasaron y la vida en San Pedro Tepetlapa continuó con su ritmo lento y monótono. Magda se esforzó por olvidar lo que había presenciado, sumergiéndose en sus labores cotidianas y asistiendo a la iglesia con más fervor que nunca. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. Algo en el fondo de su alma se había quebrado, algo que había abierto las puertas y había contemplado lo más recóndito y oscuro del infierno. Las noches se volvían cada vez más inquietantes. Soñaba con los nahuales y las palabras que había escrito en su libro de oraciones. Despertaba bañada en sudor frío, con el corazón latiendo desenfrenadamente en su pecho. Trataba de convencerse infinitamente de que todo había sido producto de su imaginación en lo más profundo de su ser. Sabía que había desatado fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Había abierto un umbral desconocido hacia lo más putrefacto del mundo sobrenatural. La noche ya había caído sobre San Pablo Tepetlapa. Las sombras parecían más densas y amenazantes que nunca. Magda se encontraba en su casa, tratando de ahuyentar los oscuros pensamientos que la atormentaban. Con su rosario en mano, rezaba frenéticamente entre Padres Nuestros y Aves Marías, deseando que aquel pensamiento oscuro se fuera para siempre. Mientras rezaba la última parte, y líbranos, Señor, de todo mal, escuchó un golpe débil en la puerta. Al abrirla, su corazón se detuvo. Era su padre, David, completamente cubierto de sangre y malherido. Se tambaleó hacia el interior de la casa, apenas consciente de su entorno. Magda, horrorizada, corrió hacia él, intentando sostenerlo para que no cayera al suelo. Sus manos se mancharon con la sangre de su propio padre, que fluía de varias heridas abiertas en su cuerpo. Al ver la gravedad de las lesiones, sollozó. Sabía que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. David, con un esfuerzo titánico, logró susurrar las últimas palabras antes de desplomarse en el suelo. En voz baja, dijo: fue Sergio, el hijo del carnicero. El impacto de aquella revelación hizo que se sintiera mareada y su visión se nublara. Sergio era alguien a quien conocían desde hacía años y nunca hubiera imaginado que aquel muchacho fuera capaz de hacer algo así. El llanto de Magda se convirtió en sollozos ahogados mientras sostenía el cuerpo sin vida de su padre en sus brazos. La desesperación y el dolor se inundaron, y en ese momento recordó aquel libro de oraciones escondido tras el espejo, las palabras que había escrito sobre el oscuro ritual, y los nahuales resonaron en su mente, y una idea aterradora comenzó a germinar en su corazón herido. Magda estaba consciente que usar aquellos conocimientos prohibidos traería consecuencias terribles irremediablemente, pero en ese momento la desesperación y la ira la cegaban cuando escuchó el golpe fuerte en la puerta de su casa. Supo que aquel hombre que le quitaría la vida a su padre, el hijo del carnicero, de nombre Sergio, al fin había venido a enfrentarla, probablemente para asegurarse de que no pudiera contarle a nadie lo que había hecho a su amado padre. Sergio estaba furioso, sus ojos desprendían un brillo amenazante y su voz temblaba de ira. Pateó la puerta con fuerza, haciendo que se astillara y cediera ante la brutal embestida. Magda retrocedió, sintiendo cómo su miedo se mezclaba con su deseo de venganza. En ese momento decidió que no tenía otra opción más que recurrir al libro. Corrió hacia el espejo y lo retiró con manos temblorosas, revelando el hueco en la pared donde había ocultado el libro de oraciones. Al tomarlo entre sus manos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si las fuerzas oscuras que habían presenciado aquel ritual le estuvieran llamando nuevamente. Abrió el libro con decisión
buscando las palabras que había escrito, las palabras que invocarían a los nahuales y le otorgarían el poder para castigar a Sergio, pero sobre todo para defender su propia vida y evitar que ese desalmado asesino pudiera hacerle daño. Sergio, como una bestia iracunda, irrumpió en la habitación con una sonrisa malvada en su rostro. Sus manos aún estaban manchadas con la sangre de David. Magda, con el libro en sus manos, comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía siniestra. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose y creciendo, mientras Magda pronunciaba cada palabra con más fuerza y convicción. Magda sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. El dolor era insoportable mientras sus huesos se retorcían y su piel se estiraba. Sus gritos de agonía resonaban en la habitación, llenando el aire con el eco de su sufrimiento. A medida que la transformación avanzaba, Magda fue perdiendo su apariencia humana y adquiriendo la forma de un nahual, aquel ser temible y poderoso y despiadado que sería capaz de acabar con la vida de pueblos enteros. Sergio, en lugar de mostrarse asustado ante la monstruosa metamorfosis de Magda, soltó una carcajada siniestra y dijo: «Esto era lo que necesitaba para que te unieras a nosotros». En ese momento, Sergio también se transformó completamente en un terrible nahual, revelando su verdadera naturaleza como miembro de la oscura hermandad de seres legendarios que habían atormentado al pueblo de San Pablo Tepetlapa durante siglos. Magda, cegada por la venganza y el odio que la consumía, se abalanzó sobre Sergio con una fuerza sobrehumana. A pesar de su apariencia aterradora, su determinación y valentía permanecían intactas. Sergio, confiado en su superioridad y experiencia, subestimó la furia de Magda y se encontró rápidamente superado por ella. Se escuchaba el crujir de la madera, vidrios rotos por todos lados, golpes secos se intercambiaban entre ambos nahuales, gruñidos y zarpazos. En la feroz batalla que seguía, Magda logró herir gravemente a Sergio, obligándolo a ir por su vida. Su risa burlona había sido reemplazada por gritos de terror y derrota, mientras corría a través de las sombras en busca de un refugio. Magda, observando el cuerpo inerte de su padre en el suelo y las garras ensangrentadas que ahora eran parte de ella, se dio cuenta de que había perdido mucho más que a su padre en su búsqueda de venganza. Había sacrificado su humanidad y probablemente cualquier posibilidad de redención en el más allá. Con un esfuerzo desesperado, volvió a tomar su forma humana. Sintiendo cómo las sombras de la maldición se aferraban a su ser, se dejó caer al suelo junto al cuerpo de David, sus lágrimas mezclándose con la sangre que manchaba el suelo. Magda, con su corazón lleno de furia y nada más que perder, decidió confrontar a aquel maldito, aquel nahual, a Sergio, y poner fin a su existencia malvada. Se transformó nuevamente en aquella bestia temible y se dirigió a la casa de Sergio. La noche estaba oscura y silenciosa, como si el mismo mundo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El viento parecía inútilmente disuadir a aquella mujer en busca de venganza. Soplaba en su cara como diciéndole palabras sutiles, tratando de convencerla de que parara. Sin embargo, Magda continuó. Al llegar a la casa, tiró la puerta de un golpe, haciendo que la madera se hiciera añicos en el suelo. Dentro, encontró a los padres de Sergio y a su pequeña hermana, quienes temblaron de medio al ver a Magda en su forma de nahual. Sus rostros estaban pálidos y sus lágrimas fluían mientras suplicaban clemencia. Era la oportunidad perfecta para vengarse. Magda alzó sus garras al cielo, preparándose para acabar con ellos de un solo golpe. Sin embargo, como si fuera un milagro divino, algo en su más profundo de su ser la detuvo en el último momento. Parecía que era su propia alma quien detuvo sus garras para evitar una tragedia, para evitar que su alma fuera condenada a lo más oscuro del infierno.
a pesar de su transformación. Ella no era una asesina. Aquellas personas parecían ser inocentes y no merecían pagar por los pecados de Sergio. Aquella mujer enloquecida por la ira bajó sus garras lentamente, luchando contra la oscuridad que amenazaba por consumirla. Se dio cuenta de que si cedía a la venganza y lastimaba a aquellas personas inocentes, no sería diferente de Sergio y los seres malignos a los que había jurado combatir. Magda no había previsto la traición que se avecinaba. Los padres de Sergio, al verla retroceder, la miraron con malicia, sus ojos brillando con un fuego oscuro sin previo aviso. Se convirtieron en nahuales, mostrando su verdadera naturaleza y uniéndose a la lucha que Magda había intentado evitar. Aquella mujer estaba aterrada, sabiendo que no podría vencerlos a todos por sí misma. En ese momento, por la puerta destrozada, entró David, su padre. Magda volteó a verlo con incredulidad y sus piernas empezaron a temblar. No podía comprender cómo estaba vivo. Lo había visto morir en sus brazos. Su padre, con una sonrisa en su rostro, le dijo: «Has pasado la prueba, mi querida hija». Y ante el asombro de Magda, también se convirtió en un nahual. La confusión y el miedo invadieron a Magda. No entendía qué estaba sucediendo, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. En ese momento todos los nahuales, incluidos David y los padres de Sergio, se transformaron en humanos. Magda, todavía atónita y confundida, les pidió que le explicara lo que estaba sucediendo. David, de forma amorosa y condescendiente, puso su mano en su hombro y con una sonrisa le confesó que todo había sido una prueba. Los ancianos del pueblo, conocedores de la existencia de los nahuales y de los peligros que suponían, habían decidido poner a prueba a Magda para ver si tenía la fuerza y la sabiduría para controlar el poder de los nahuales y convertirse finalmente en uno de ellos. Todo fue un plan. Tanto su padre como los antiguos nahuales planearon todo. Ellos mismos se aseguraron de no ser descubiertos, incluido su padre, estando en aquel lugar, recitando aquellas oraciones secretas y ocultas para que Magda pudiera aprenderlas. El verdadero propósito de la prueba finalmente fue revelado, para saber si Magda, aquella inocente mujer, podía resistir la tentación de dejarse consumir por la venganza y el odio, incluso en su forma de nahual. Al no atacar a la familia de Sergio, Magda había demostrado su valentía y su humanidad y había pasado la prueba. Los ancianos del pueblo, conscientes de que el mal siempre se echaba en las sombras, creían que Magda tenía el potencial para convertirse en una defensora y guardiana oculta de su comunidad, protegiendo a los más débiles y desamparados desde la protección de las sombras nocturnas. Aunque Magda todavía estaba asombrada y confundida por todo lo que había sucedido, empezó lentamente a comprender que había sido elegida para ese gran propósito, aquella gran responsabilidad puesta, quizá de manera injusta, sobre sus hombros, para proteger lo más sagrado, la vida de los habitantes de Tepetlapa. Con el tiempo, la joven aprendería a dominar sus poderes y al nahual que vivía dentro de ella, protegiendo a su pueblo de las fuerzas oscuras que lo amenazaban. Lentamente, empezó a convertirse en una leyenda y en una heroína para las generaciones futuras. Sin embargo, aquel nahual que residía en su interior seguía teniendo aquella ira desenfrenada y aquella sed de venganza que alguna vez la consumió. Cada vez que pasaba junto a Sergio, aquel hijo del carnicero, nunca pudo evitar imaginar en aquella mente que alguna vez fue inocente, que se sentiría tener las entrañas de ese ser entre sus garras. Sin embargo, siempre pudo controlar ese deseo. Si llegaste hasta el final del video, te agradezco que lo hayas visto. Te suplico que te suscribas si no lo has hecho
y dejes en los comentarios si te gusta el nuevo estilo del canal. Nos vemos hasta la próxima, y que tus más profundas y oscuras pesadillas se hagan realidad para tus enemigos.